Autocrítica a la luz de la palabra. Jueves 24 de marzo 2022. Para iniciar el programa en el día de hoy, tenemos dos bellezas, como de costumbre. El Señor nos regala cosas maravillosas. Vamos a analizar cada una de ellas. En primer lugar, veamos esa imagen. Miren qué belleza. Ahí juntitas dos, hablándonos de unidad. Hay muchos capullitos que ya van a abrir, están allí comenzando, como indicándonos que todo en la vida tiene su tiempo. Y por dentro la flor está chispeadita, es tigrita, como hay tantas variedades. Pero fíjense un detalle tan lindo. En la parte superior de la flor hay tres entraditas, parecen la cuevita donde nació Jesús. Y a los lados están abiertos esos dos pétalos y el de abajo, y parecieran los brazos de Jesús abiertos en la cruz, esperando que tú y yo cambiemos de vida. Digan ustedes si eso no es una belleza, una maravilla de la creación que nos invita a conectarnos con nuestro Padre y Creador. Y otro regalo del Señor es su palabra. Estamos trabajando en este mes de marzo con textos relacionados con la caridad, con el amor. Y Juan, pues, es el especialista en estas cosas del amor. Dios es amor, nos dice él. Veamos qué nos dice en la primera carta, capítulo 4, versículos 19 y 20. Amémonos, pues, ya que Él nos amó primero. Si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pidámosle en este momento al Señor que nos ayude a amar a todos por igual. Porque no es que odiemos a las personas, sino es que de pronto hay algunos que no podemos tratar por lo difícil del carácter o por lo orgullosos, o también porque se han dado circunstancias en la vida que no nos permiten acercar. Pero eso no es odio, eso es más que todo como aquella separación que busca la maldad entre todos, porque Dios quiere la unidad, Dios quiere que escuchemos su voz y que trabajemos esas correcciones que Él nos hace. Y eso lo trabajaremos en los textos del día de hoy. Pidámosle también al Señor que envíe en este momento de encuentro con su palabra a su Espíritu Divino, para que sintamos la presencia de Dios en todo lo que vamos a trabajar. Que abramos nuestro corazón, que no tengamos un corazón endurecido, que nos demos cuenta de eso que Él nos dice, que el Señor nos habla, para llevarlo a la práctica y mostrarle a los de corazón endurecido de verdad que sí se puede amar a un Dios que es único y que nos ama con locura. Instrúyenos, Señor, en lo que quieres que hagamos en el día de hoy, teniendo en cuenta siempre tu voluntad contenida en tu palabra. Que los que nos ven te vean, Señor, que de verdad seamos signos de tu presencia en este mundo tan plagado de maldad. Ayúdanos a ser perseverantes, Señor. Ayúdanos a amar. Enséñanos a amar como tú amas. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. A continuación veamos los textos que el año litúrgico nos presenta para hoy, recordando que estamos en el tiempo de Cuaresma, semana 3, día jueves 24 de marzo 2022. Como primera lectura, Jeremías, capítulo 7, versículos del 23 al 28.
Salmo 95, entre paréntesis 94, 3 estrofas. Versículos 1 y 2, la primera estrofa. La segunda estrofa, versículos 6 y 7, y la tercera y última estrofa, versículos 8 y 9. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. Ubiquémonos en nuestra biblioteca en el día de hoy. La primera lectura, profeta Jeremías, ubicado en el cuarto peldaño del Antiguo Testamento, libros proféticos, 18 libros en total. El peldaño que contiene mayor número de libros. Jeremías es un profeta mayor. Los 6 primeros son mayores y los 12 restantes son menores, de acuerdo al volumen de sus profecías. Los profetas hablan en nombre de Dios. El libro de los Salmos es uno de los 7 sapienciales, ubicado en el Antiguo Testamento en el tercer peldaño. Contienen la sabiduría del pueblo de Israel que todo creyente, como lo somos tú y yo, debemos conocer y practicar. Lucas, ubicado en el primer peldaño del Nuevo Testamento. Son 5 libros en total, los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles. Los 4 evangelios nos narran la vida de Jesús y Hechos de los Apóstoles la vida de la Iglesia desde sus orígenes. Este primer peldaño son los libros históricos del Nuevo Testamento. ¿Con qué expresión vamos a resumir los textos del día de hoy? Escuchemos la voz de Dios, aceptemos sus correcciones. Comencemos con la primera lectura del día de hoy. Conseguí esa bella imagen de esa persona entregada a la oración, a la alabanza. No sé si canta o si piensa, pero miren, la actitud invita a orar. Y pareciera que está escuchando la voz de Dios. ¿Qué nos dice parte de esta primera lectura? Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Solo caminando de la mano de Dios vamos a transitar este mundo tan complicado. Este texto nos invita a la obediencia, a la sumisión del corazón y a la necesidad de un culto interior, de esa oración personal, que es lo que me va a permitir dar cumplimiento a la alianza de Dios, ese contacto con Él. La historia de Israel está constantemente intertejida entre la infidelidad y Dios sigue siendo fiel. El reiterado mensaje de los profetas no logró mejorar la situación ni moral ni religiosa del pueblo. Y por eso Jeremías se dirige a ellos aún estando consciente de que su voz no va a ser escuchada. Les reprocha el grave pecado de haberse cerrado a la palabra de Dios y de no haber sido capaces de reconocer con sinceridad sus propias faltas. Retomemos el camino del Señor. Nos hace falta un encuentro profundo con Él. Él nos habla a través de su palabra, a través de las celebraciones, a través de los hermanos que están necesitados. Hagamos la autocrítica a la luz de la primera lectura del día de hoy. ¿Escuchas la voz de Dios cada mañana en tu oración personal? ¿Recorres el camino que te muestra? ¿Aceptas las correcciones que el Señor te hace? Pasemos al Salmo con una bella imagen del desierto. Y miren una de las estrofas. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Pobrecito el Señor, nos da tanto y nosotros no merecemos todo lo que nos da porque no vivimos de cara a Él, de cara al que nos creó, de cara al que nos ama. Muchas veces le damos la espalda. ¿Qué estribillo vamos a repetir en medio de las estrofas de hoy? Señor, que no seamos sordos a tu voz.
En los versículos del 1 al 7, este salmo es un canto dirigido a la comunidad para invitarla a ingresar jubilosamente en la morada del Señor. Ya en la segunda parte se escucha un oráculo del Señor en los versículos del 8 al 11 que exhorta a Israel a no imitar la incredulidad y la rebeldía de los antepasados, de sus antepasados en el desierto. Este salmo era utilizado por los judíos en las ceremonias de renovación de la alianza. Los levitas, que eran los que organizaban el culto en el templo, los invitaban a participar activamente en la celebración para renovar esa alianza. Y Jesús también estuvo en el desierto. Ese desierto es el lugar de la prueba, el lugar de la tentación y del desafío a Dios. Durante 40 días él también estuvo allí, en esa larga peregrinación, y también fue tentado. Y fue tentado precisamente en las mismas tentaciones del pueblo de Israel. La tentación del hambre, la tentación de los ídolos, la tentación de los signos milagrosos. Nosotros también somos tentados en cualquier momento de nuestras vidas por cualquiera de estas tentaciones por las que pasó el pueblo de Israel y Jesús, ambos en el desierto. Hagamos la autocrítica a la luz del Salmo. ¿Adoras y bendices al Señor, como te invita la primera parte del Salmo? ¿Confías lo suficientemente en Dios? ¿Agradeces al Señor las obras que has visto realizadas en tu vida? O a veces nos comportamos como el pueblo de Israel, que aún viendo tantas maravillas, no fueron fieles a Dios. Lleguemos al Evangelio de hoy. Y sigue Jesús sanando. Sigue Jesús no solamente sanando la enfermedad, sanando el cuerpo, sino también sanando el alma, porque la sanación del Señor es integral. Y todos quedan maravillados ante lo que habla y ante lo que hace. Pero todavía algunos piden más, exigen más. Los extraordinarios milagros realizados por Jesús atraen la admiración de los sencillos, pero también la ira de los soberbios. Estos soberbios no lo reconocen como el enviado del Padre. Llegan incluso a atribuir sus intervenciones al demonio y osan de pedirle más acciones maravillosas y prodigios más extraordinarios, porque somos tan exigentes y damos tan poco. Jesús entonces desenmascara la hipocresía de ellos y los invita a una opción radical. El que no está conmigo, comprometido en la lucha contra el mal, está simplemente al servicio del maligno. Nosotros somos hijos de Dios, no somos súbditos de la maldad. Permanezcamos fuertes para que la maldad no nos venza. Escuchemos a Dios. Mantengámonos siempre a su lado. Hagamos la autocrítica a la luz del Evangelio de hoy. En tu oración diaria pides fortaleza y sabiduría para cumplir la voluntad de Dios. ¿Vences al enemigo que quiere alejarte de tu Padre y Creador? ¿Trabajas por la unidad? Surgen preguntas por aquí y por allá y debemos detenernos en aquellas que nos invitan a trabajar en una debilidad que está claramente marcada allí. Tengamos humildad de corazón para aceptar nuestras debilidades y trabajar en ellas, porque Dios a ti y a mí nos quiere santos. Nos quiere santos de altar, de esos que se le ponen velitas, pero tenemos que trabajar para alcanzar. Al comienzo del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en las diferentes lecturas de hoy. Escuchemos la voz de Dios, aceptemos sus correcciones. La primera lectura nos muestra lo que Dios quiere. Nos habla a través del profeta y dice: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo.
Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. El Salmo nos recalca que no seamos sordos a la voz de Dios, que le hagamos caso, que no endurezcamos el corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando dudaron de Él, aunque habían visto sus obras. El Evangelio nos enseña que el Señor nos conoce, que debemos trabajar por la unidad, porque donde hay división, hay luchas internas y todo se derrumba. Dejémonos conducir por quien nos conoce. Escuchemos la voz de Dios. Aceptemos sus correcciones. Que el Señor te bendiga ahora y siempre y te ayude a ser constante en tu oración personal cada mañana. Te invito a leer los textos de hoy para que los profundices. Allí en esas páginas sagradas está contenido el arte de vivir y el arte de ser feliz. A través de su palabra el Señor nos muestra lo que debemos mejorar. Hagamos nuestra autocrítica, trabajemos en nuestra conversión de manera permanente. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra. Recuerda, estamos orando por la paz.